Hola, bienvenidos futuros seleccionados a la UNAM. Estamos muy contentos porque yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo sus exámenes. Ya llegó la fecha de aplicación del examen real, pero muchos otros todavía se están preparando porque su fecha no ha llegado. Y por eso Eric y yo en esta tarde estamos aquí queriéndolos acompañar en este proceso de los que están repasando, los que están investigando preguntas difíciles o bancos de preguntas que han venido realmente en el examen, ¿verdad? Y bueno, hoy aquí en la sección de geografía vamos a comentar, el profe Eric y yo, qué preguntas difíciles hemos encontrado en el examen UNAM, o a lo mejor no difíciles, porque geografía pues no es una materia realmente difícil, pero a lo mejor preguntas poco comunes, que en el temario, en la guía, pues son preguntas que casi no se... son temas que casi no se preguntan, entonces bueno, para que podamos aprovechar este espacio y revisar 10 de las preguntas más random que han venido en el examen UNAM de la sección de geografía. Así es, porque tenemos mucha experiencia ya aplicando el examen, lo hemos aplicado como 3 años seguidos, cada vez que hay una aplicación ahí vamos y nos encontramos con estas preguntas que, como bien dijiste Nelly, geografía no suele ser una materia complicada, muchas veces con tu pura intuición puedes contestar de forma correcta, pero hay alguna vez que aparece una pregunta que si no sabes ese tema, no sabes ese concepto, no puedes dar con esa respuesta correcta. Y me imagino que esas son las preguntas que traes aquí para mostrar, para que platiquemos un poco sobre ellas. Así es, hice esa selección de preguntas que cuando sale uno del examen le pregunta a los amigos, oye, ¿y aquí qué era? Porque no supe de plano. Y bueno, la primera que les quiero compartir, Eric, es esta pregunta random del examen. Coahuila es un estado líder en la producción mineral vamos a completar, mientras que Campeche es de las entidades que más produce y vamos a completar. Esta, Eric, es una pregunta sobre el tema de minerales. Está vinculado con el tema de actividades económicas. Aquí son dos temas que están asociados de la guía. Lo de tectónica global, que tiene que ver con el relieve, y dependiendo del relieve, qué actividades económicas se prestan para eso. Entonces, los territorios que son montañosos o que tienen altiplanos, muchas veces coincide en que sus tierras son grandes productores de minerales. Sí, sobre todo de metales, por ejemplo. Pero como estamos hablando de minerales en general, aquí no solamente entran los metales, sino también, por ejemplo, el oro negro, petróleo. Sí, el petróleo. Entonces, fíjate que preguntas muy comunes del examen UNAM es que qué estado es el mayor productor de plata, cuáles son los principales, oro, ¿no? Los principales metales que se producen en el país, que plata, el oro, incluso el cobre. Y por eso figura pues Zacatecas, Durango, Sonora. Pero esta pregunta nos cuestiona por Coahuila, que es un estado que, si bien es un estado con mucha minería, pues no sobresale tanto como Zacatecas. No es muy nombrado, no es muy nombrado, exactamente. Entonces aquí, por eso creo que puede de repente como surgir la duda de, ¿y es líder de cuál? Exactamente, pero mira, viendo las opciones, tenemos cobre, plata, carbón y cobre también. O sea, 2 veces tenemos cobre. Pero también, como es una pregunta doble, vamos a ver cuál queda mejor con Campeche. Esa sí está facilita, ¿no? Sí, incluso yo que les he hablado tanto de historia de México, eso también lo pueden relacionar, el tema de la revolución. Los estados del norte eran los que tenían minas, los estados del sur tenían muchas haciendas y después tuvieron mucho petróleo, ¿no? Súper. Pues mira, bien asociados los dos temas. Entonces aquí vamos a tachar oro, cobre, yodo y nos queda petróleo. Esto nos ayuda a saber, o sea, sentirnos más seguros de la respuesta, que si bien a lo mejor mucha gente no sabe que Coahuila es un gran productor de carbón aquí en el país, pero pues Campeche es uno de los estados más petroleros, entonces eso nos permite elegirla así con mayor seguridad. Así es, y eso es muy común en el examen. A lo mejor no sé yo nada de geografía, pero me acuerdo de esos temas de historia y a partir de eso puedo llegar a la respuesta. Yo tengo mucha suerte en los exámenes por eso. Es un súper cerebrito, o sea, es de los que siempre saca más puntaje en el examen. Bueno, vamos con la pregunta número 3, y este tema lo seleccioné porque, si bien viene en el temario, hace algunos semestres
no se preguntaba tanto por este tema. Pero últimamente ya ha Ya venido está apareciendo. más en el examen. Ajá. Y se ve muy complicado. Sí, el tema de las corrientes marinas. Voy a leer la pregunta. Dice, corriente marina cálida que baña las costas del noreste de Europa, atenuando las condiciones climáticas de la región. Fíjate que ese tema me encantó. Me encanta este tema de las corrientes marinas. Porque se me hace súper interesante que hay carreteras dentro del mar, ¿no? Entonces eso facilita la navegación, que por cierto esa es una pregunta que ha venido últimamente, que ¿para qué sirven las corrientes marinas? Para facilitar la navegación, o sea, ya digamos que una embarcación se pone en ruta y solito va, casi. Ajá. Okay. También ayudan a transportar el fitoplancton. También si te acuerdas de esa pregunta, ¿verdad? Plancton y fitoplancton. Ajá, exactamente. Conozcan la diferencia. Sí, el plancton es, digamos, el plancton es general, el cual se divide a su vez en fitoplancton, que es vegetal, y el plancton, el zooplancton, perdón, que es animal. Sí, pero finalmente el plancton de manera general ayuda a que las especies marinas se alimenten de él. Entonces las corrientes marinas ayudan a transportar el plancton, y regulan la temperatura. La temperatura, sí, las aguas. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá en Baja California Norte, pues están Los Cabos, que es bueno, Los Cabos y muchas otras playas en La Paz, en Baja California Sur, todo eso, son lugares como más tipo desierto, ¿sí? Sí. Pero ¿por qué se puede turistear y andar ahí en la playa? Gracias a las corrientes cálidas. O sea, las corrientes frías, perdón, que regulan, ¿no? Que si es un desierto, pues hace calor, pero pasan por ahí unas corrientes frías y entonces hacen que haya como un buen ambiente, un buen clima. Cálido, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, la temperatura. Sí. Yo las corrientes marinas las conozco por la película de Nemo, esas carreteras donde se van las tortugas, carreteras, ¿no? Donde se suben las tortugas. Que funcionan igual, ¿verdad? Entonces aquí nos están preguntando, voy a mostrar el mapa, nos están preguntando por las condiciones climáticas del noreste de Europa. Entonces acá vemos, pues tú sabes cómo es el noreste de Europa, pues es frío, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Inglaterra, de Gran Bretaña, estamos hablando de Noruega. Lugares donde llueve mucho. Llueve mucho, hay costas, pero pues el clima es frío. No obstante, para que no sea tan inhóspito o para que no se sienta como tan agresivo el frío, las corrientes cálidas que vienen desde acá, desde el Golfo, digamos cerca del Golfo de México, y algunas corrientes que vienen como desde el Caribe, llevan agua cálida a la parte noreste de Europa. Sí, entonces eso ayuda a que pues no haga un frío tan extremo, o sea, de por sí hace frío. Ahora si no llegan esas corrientes, imagínense, se todavía más. Todo, sí. Entonces, esta corriente, de hecho eso es un tema muy amplio. Si aquí pueden ver en el mapa, hay flechitas que están en color rojo y flechitas que están en color azul. El rojo es lo cálido, me imagino. Exactamente, Eric. Las corrientes cálidas están en color rojo, vemos bastantes a lo largo y ancho del mundo, y vemos corrientes frías. Las corrientes cálidas pues benefician mucho a las costas para el turismo, etcétera, pero las corrientes frías transportan muchísimo mejor el alimento, transportan muchas especies marinas que son importantes para la pesca. Y pues también, como dijimos, cumplen su función de regular la temperatura. O sea, ambas son muy importantes. Pero sí, o sea, en donde se produce más pesca, por ejemplo, como en la parte de Sudamérica, acá en Perú, se produce mucho la anchoveta, y es gracias a las corrientes frías de la corriente de Humboldt, por ejemplo, que es un tema de examen. Aquí se ve en la número 6. Ajá. Sí, entonces, estas son algunas de las más mencionadas en el examen. La corriente de Humboldt, famosa por lo que dije, pero esa pues está acá en Sudamérica, es fría y transporta muchos peces, y por eso estas zonas son muy costeras acá en Sudamérica. Kuroshibo, pues ¿a qué le suena? ¿Por dónde estará esta región? ¿Está en Asia? Está en Asia, exactamente, y también permite que acá en Japón haya mucha producción pesquera gracias a la corriente de Kuroshibo. Del monzón está del lado, fíjate que esa está más del lado ecuatorial. Y del Golfo, pues esa es justo de la que estamos hablando,
que nacen estas corrientes aquí como a una latitud un poco más arriba del Ecuador, ¿no? Arriba del Ecuador, y llevan estas corrientes cálidas hasta el norte de Europa. Entonces aquí les puse como un cuadro para que la verdad lean todas los nombres de las corrientes, aunque ya les mencioné cuáles son por las que más pregunta el examen, pero sí leanlas todas y conozcanlas todas e identifiquen cuáles son cálidas, cuáles son frías y por dónde pasan, porque eso también les ayuda a entender muchísimo mejor cómo funcionan las actividades económicas pesqueras en relación a las corrientes marinas, y también cómo están las rutas de navegación, ¿sí? Sí, Porque claro. no es como que me subo aquí a un barco y me voy derecho hasta África, hasta Europa. No, hay que aprovechar las corrientes marinas. Creo que por eso Ajá. Cristóbal Colón llegó aquí a Cuba, ¿no? A esos partes. Ándale, sí, exacto. Aquí uno Ándale. imaginando. Se vincula toda la historia con la geografía. Bueno, ¿y qué te pareció esta pregunta, Eric? Es complicada, porque si no te sabes los nombres, Ujú. yo ahí no hubiera sabido qué hacer, ¿no? Digo, ubico a Humboldt y sé Ujú. que tiene mucho trabajo acá en América, entonces diría, bueno, esa es de este lado. Yo creo que por Europa no va a ser. Ajá. La del Golfo, yo me imaginaría que no tiene nada que ver con Europa, pero con lo que dices, sospecho que va a ser la respuesta correcta. Sí, es la respuesta correcta. Y Ujú. del Monzón o Kuroshima, lo más seguro es que yo hubiera puesto del Monzón, por lo que no conozco este nombre. Ahora, una vez que ya recibimos esa explicación, que ya sabemos a qué nombre, que cada corriente tiene su nombre, yo ni sabía que las corrientes tenían nombre. Sí. Entonces, eso nos va a ayudar a contestar de la mejor forma. Este es un tema que se ve como sencillo, pero hay tanto por memorizar, ¿no Sí, crees? este sí es como más machetero por los nombres. Los nombres y ubicar dónde pasan las corrientes. Y cuáles son frías y cuáles son cálidas. Entonces sí. Demasiada Sí, información, ¿no? sí. Pero parece ser que es como sencillo, ¿no? Una vez Sí. de esta explicación, relacionándola, Ujú. podemos contestar de la mejor forma. me Así imagino. es. Y está padre, nos ayuda a entender muchísimo mejor el mundo. Ahora vamos con otra. País que encabeza la cuenca del Pacífico. A lo mejor, y la pregunta pues no está difícil. Ese está interesante, ¿no? Porque uno piensa la cuenca del Pacífico y no sabe de qué está hablando. Y creo que es un Exacto. tratado más de comercio, ¿no? Sí. Y uno pensaría, pues, cosas naturales, me imagino. De las primeras veces que hicimos el examen UNAM, encontré esta pregunta. Y creo que a la redacción de la pregunta, no es por criticar a la UNAM, pero a la redacción de la pregunta le falta más contexto, porque el alumno podría quedarse con la duda de si se está refiriendo a algo geográfico, a una ubicación, algo físico. Ajá, o sea, como que encabeza, como que está Ajá. arriba de la cuenca del Pacífico, o si estamos hablando de otra cosa. Y realmente el examen a lo que se refiere es a una cuestión económica. Sí, a estos bloques económicos que se han consolidado. Con la globalización, ¿no? Exacto, entonces se le ha denominado Cuenca del Pacífico al grupo de países que tiene como común denominador que comparten costas con el Océano Pacífico, pero que tienen relaciones comerciales. Sí. Entonces, por eso creo que le faltaba un poquito más de contexto a la pregunta, pero ya aquí nosotros les hacemos saber exactamente a qué se refiere el examen. Y pues si hablamos de encabezar, de liderar, pues en las opciones que tenemos, muchachos, Japón, México, Taiwán, Chile, ¿cuál se imaginan que va a ser la respuesta? Pues obviamente, ¿verdad? Nuestros Japón. amigos nipones, los japoneses, lideran la cuenca del Pacífico. Ojo, lo hacen junto con otros países que también pertenecen, como Estados Unidos y y China. Hay partes de China que entran en esta cuenca. Entonces, bueno, si como pueden ver, no nos los ponen a los tres entre las opciones porque pero solo nos pondrían un líder, ¿verdad? Solo un líder. Sí, entonces México, Taiwán, Chile pertenecemos, pero no somos líderes. Al menos en eso. Sí, pero si ustedes a lo mejor como futuros líderes nos llevan hasta allá a liderar la cuenca del Pacífico, pues ya va a ser otra historia y otra la respuesta, ¿verdad?
Ok. Bueno, pues ahí está el mapita, nada más para que ubiquen estos países que Son los que pertenecen al pertenecen. bloque. Ajá, podemos ver incluso Rusia. Está sombreado todo, pero porque hablamos de Rusia, ¿no? Rusia, Aquí vemos China. Chile, vemos Perú, México, Estados Unidos, Canadá, vemos incluso Australia, Nueva Zelanda, todas estas islas que están aquí en el sudeste de Asia, etcétera. Muy Bueno, grande. vamos con el número 5, Eric. Vamos a leer la pregunta. Dice, río asiático importante para la agricultura de China y la navegación. Me acuerdo que una alumna me preguntó el semestre pasado por esta pregunta. Todavía Padres. ella no hacía su examen, pero ella ya, o sea, como que había estado revisando también algunos bancos de preguntas y le surgió la duda, porque en clase habíamos visto los diferentes ríos. Los ríos es un tema random, es un tema enorme también, ¿no? Sí, que implica Muchas también cosas. machetear, Sí, machetear, y hay aprende. muchos alumnos pues eso no, a veces no les encanta. Y me hizo esta pregunta, ¿por qué? Porque como que muchos alumnos de repente sí ubican los nombres de los ríos asiáticos, porque pues hasta se distinguen por los vocablos, pero a veces las características o por qué se distingue cada uno de ellos a veces no queda tan claro. Ya se olvida, ¿no? Ajá. Entonces, miren, aquí tenemos el río Amarillo, que en muchos mapas lo van a ver como el río Huanghe, Juan. o en su vocablo más moderno, Huanghe, Juan con H-E, Huanghe. Pero bueno, puede venir de cualquiera de las dos maneras, o en español, río Amarillo. Río Amarillo. Sí. Ese amarillo ya me suena más. Sí, ¿verdad? Y bueno, que le pusieron ese nombre porque el agua que corre adquirió ese color, como por la arena que va arrastrando. Ya. Entonces, no es sin embargo el río más largo es el Yangtze Kiang, que es el del inciso A. Pero para la agricultura y la navegación ha sido, o al menos el examen UNAM es el que marca como la respuesta correcta, porque sin duda todos estos son súper relevantes y por eso a veces es una pregunta difícil. O sea, como decir, pues, o sea, obviamente todos los ríos, sobre todo estos tan grandes, son muy importantes para el tema de la agricultura y la navegación, porque son ríos por donde transitan botes y carga, mercancía. Todos las poblaciones se establecen cerca de las fuentes de agua, ¿no? Por eso puede ser complejo, ¿no? Pues ¿cuál considera la UNAM que la agricultura? Pero ya nosotros ya lo sabemos y les pasamos el dato, es el río Amarillo o Huanghe. El Ganges se elimina porque está en la India. En la India, en ¿verdad? La India. Y no me animaba a decirlo. ¿Estará en la India, no será? El Mekong, sí lo sé. Sí. Está en Vietnam. Exacto, ¿verdad? acá está. Entonces, bueno, realmente en China son estos dos, A y B, pero ya les dijimos que la B es la respuesta correcta. Ok, vamos con el siguiente, que es... Con el lapicito. Gracias. Región en donde se establecieron los países de mayor desarrollo industrial en Europa occidental. Tú ya estuviste por allá, amigo. Pero pues todo ha cambiado a lo largo de tantos años, incluso lo poquito que recuerdo, bueno, lo tengo que volverme a empapar de esta historia universal de la materia. Pues tenemos algunos países que sobresalen siempre, ¿no? Hablamos de cosas industriales, Inglaterra. Sin embargo, Francia no se quedaba tan atrás. Después de estas guerras con Inglaterra, pues ahí sí tenía como desventajas. Alemania también fue una potencia, desde Prusia fue una potencia industrial, por eso es que logró su unificación de forma rápida. Ya un poco más relegado estaba España, Italia, que logró su unificación ya muy, muy tarde también. Pero me imagino que tiene que ir por esas zonas, ¿no? Sí. Inglaterra, Alemania, estos países más nórdicos también pudiera ser. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y yo siento que a veces para un alumno puede ser como difícil, porque pensamos en Europa Occidental y pensamos que todos los países son desarrollados, pero ya justo con lo que acabas de decir, tiene mucho sentido la respuesta que marca la UNAM, porque la UNAM, mira, te voy a leer las opciones, dice, a lo largo de la extensión del río Danubio, ¿sí? Y el río Danubio, aquí en el mapa lo podemos ver, o sea, acá cerca de los Alpes y hasta el Mar Negro, entonces pues
tenemos en los nacimientos del río Sena, que es un río muy cortito a comparación de otros, que está en Francia, en los alrededores del río Volga. El río Volga está largo, y está acá de Moscú, llega hasta el mar Caspio. Entonces, pues, ya está un poco más hacia el oriente. En las llanuras cercanas al río Rin. En pues, Alemania, ¿no? Exacto. Entonces, con lo que dijiste, se explica que sea esta zona más industrializada, todavía incluso que, como dijimos, Francia u otras partes. Ya no hablemos de España y otros. Entonces, aquí se concentra principalmente con los alemanes la mayor cantidad de industria, en estas llanuras, cerca de Alemania. Sí, pues toda la maquinaria que hicieron. Digo, en Rusia, pues tuvieron su revolución en 1917, hasta antes de eso era muy... un país agrícola mayormente. Entonces sí tiene como mucho sentido identificar dónde están esos ríos y ya podemos imaginarnos qué países están más desarrollados históricamente hablando, ¿no? Claro. Y pues por eso considero que es un tema así difícil, porque para empezar pues no son ríos que nosotros visitemos diariamente entonces aunque nos suenan el Sena, el Rin, el Volga, o sea, es un reto saber en dónde están exactamente, por dónde pasan, claro. Qué países se nutren de ellos. Yo el Danubio lo hacía por Italia. Se nos olvida. Pues fíjate que no te creas. No fueran países y ciudades que tengan un equipo de fútbol, ahí sí sabría. Ahí sí sabrías, exacto. Entonces, bueno, nada más para que lo ubiquen, ahí está el río Rin, un poquito más abierta la imagen, el río Rin. Y conozcan muy bien, porque el río Volga viene seguido en el examen UNAM. Entonces, para que ubiquen dónde está acá. Acá está el famoso Támesis, en Gran Bretaña, en Londres, exacto. Y pues el Danubio, diferenciarlos. Estos son por los que más preguntan. Entonces, que nos quede clara la diferencia de cuál es uno, cuál es otro. Vamos con la número 7. Relaciona la ubicación de los ríos de México. Ahora sí ya hablamos de ríos de México. Pero puse esta pregunta porque creo que puede ser también difícil recordar la ubicación de saber de dónde están, ¿no? Hay algunos ríos más famosos, otros más conocidos que... Dime cuáles son para ti los 3 más famosos de México. Pues conozco el río Lerma, que pasa aquí en Jalisco, pero pues nace desde la Ciudad de México, no está en el Estado de México. Sí, por eso ahí en las preguntas que genera la UNAM, para que puedas practicar, ese es muy preguntado. Y fíjate que no recuerdo nombres tanto de ríos, sé que hay en Chiapas hay uno muy importante, muy grande, y prácticamente y en la frontera norte. En la frontera el río que divide, a lo mejor el río Bravo. Exacto. Pues esos son los ríos más famosos, definitivamente, el Lerma, Santiago, el río Bravo, pero el examen UNAM nos puede llegar a preguntar por estos. Y aquí en la diapositiva no les puse incisos porque hace mucha variación en el examen en cómo puede preguntar por todos estos. A veces te pide que relaciones y ahí pues pone las claves que el pánuco la A y pone los estados, ¿no? Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo 1, por ejemplo, o así. Para que tú vayas relacionando. No te los pone todos, pero yo aquí te puse... todo el contenido, para que no haya dudas. Exacto, los 6 ríos por los que más preguntan y los estados que incluyen las opciones. No quiere decir que todos estos sean ya todos los estados por los que pasan, pero al menos es la ubicación con los que los pone la UNAM. Sí, entonces el río Pánuco entre Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo. Aquí está. Sí, de hecho lo voy a poner un poco más grande. Aquí está el río Pánuco. Yo los invito a que lo asocien con cosas que para ustedes les pueda hacer fácil recordar en el examen. Santiago, ya lo dijo nuestro profe Eric, entre Jalisco y Nayarit, pues para nosotros es muy famoso este río que se conecta con el Lerma, por eso es este sistema de Lerma-Santiago, pero aquí lo pueden ver ustedes en el mapa, aquí está, y desemboca en las costas de Nayarit. Tenemos el Papaloapan, no sé si les suene. Eso sí suena a Veracruz. Sí, a Veracruz, ¿no? Por los voladores de Papantla y todo eso, no sé. Una manera de relacionarlo, por ejemplo. Pero Papaloapan, pues aquí está en el sur de Veracruz. Ojo, en el examen no solo pone en Veracruz, ponen en el sur. A veces pone en el sur de Veracruz o a veces en el sur del país y es el Papaloapan. Usumacinta.
Este río es muy destacado en nuestro país porque es uno de los más caudalosos de nuestro territorio mexicano. O sea, lleva muchísima agua y cualquiera que se considere buen nadador, ahí se puede probar porque el Usumacinta está tremendo y sí, está peligroso. Está entre Chiapas y, bueno, no es como que esté entre ellos, sino que los conecta. Pues, ¿cómo decirte? Cruza la frontera, llega hasta Guatemala, ¿sí? Entonces viene desde este punto, atraviesa todo hasta llegar a Guatemala. Entonces, hace frontera con Belice. Hace por un momento frontera, bueno, el río Hondo es el que el examen UNAM lo considera como la principal, como el río fronterizo con Belice, o sea, aclaro eso para que no se vayan a confundir. Sí, y en el examen UNAM respecto al Usumacinta, pues nada más dice que pasa por Chiapas y Guatemala. Okay. Muy bien. Y el río Hondo, sí, como es el que hace la frontera. Ajá, sí. Balsas, el río Balsas, también lo hemos visto en el examen y pues es un río que, pues si no te sabes por dónde pasa, ahora sí que no hay como pistas, no hay manera. Sí. No suena a Veracruz, no suena a nada. Entonces, aquí podemos ver que el río Balsas está en Guerrero y Michoacán. Obviamente, pues pasa por otros, tiene como espacios en otras entidades, pero principalmente Guerrero y Michoacán. Y el Grijalva, regresamos a Chiapas, y es uno de los estados con ríos más caudalosos y amplios. Agua, y pues Chiapas y Tabasco tienen al río Grijalva. Sí, aquí lo vemos. Pero de todos los ríos que tenemos que echarle ahí una ojeada para el examen UNAM. Nada más que estos son los más preguntados. Entonces, si ya no te queda tanto tiempo para estudiar para tu examen, te recomiendo que revises estos. Muy bien. Pues vamos con la pregunta número 8. A pesar de la extensión del litoral del Pacífico, ¿qué causa la baja producción pesquera en México? Esta pregunta, ahora sí que es como una aguja en un pajar, o sea, casi no suele aparecer. No suele aparecer, pero sí te toca. Exacto. Entonces, ¿por qué a pesar, Eric, de que tenemos un litoral bastante amplio del Pacífico, en el Pacífico, solamente la zona pesquera se concentra en Baja California Norte y Sur? Principalmente en Baja California Norte. ¿Por qué? Ahí en el Mar de Cortés también hay mucha pesca. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos algunas opciones. ¿Te las leo? Algunas opciones. Creo que con lo que dijiste, las corrientes marinas, algo ha de estar relacionado. Ándale, muy bien. Pero a ver, vamos viendo qué tal. No, si su profe es bien inteligente, es bien inteligente. Exacto, tiene que ver con eso. El inciso A dice, insuficiencia de puertos y falta de corrientes frías. Y creo que sí es una realidad, ¿no? No hay tantos puertos que conecten toda esta parte. Creo que se ha abandonado mucho, igual en el sur, pues que estará Acapulco, que también se ha hecho como más turístico. Exacto. Manzanillo, que es más comercial, pero puertos pesqueros no sobresalen, ¿no? Sí, o sea, no es como que uno los tenga en mente y los ubique, o sea, que tengan mucha relevancia, de tal manera que hasta sean famosos entre los mismos mexicanos. Tenemos la B, la escasez de especies marinas en esos litorales. La C, la gran actividad petrolera en la zona. El turismo como principal actividad económica del litoral. Pues la C se descarta porque es del Golfo. Se descarta, exacto, porque eso es en el Golfo. En el Golfo de México. La parte petrolera. Entonces, la escasez de especies marinas en esos litorales, pues a lo mejor puede ser algo indirecto. Algo indirecto, pero no es como que realmente no haya especies marinas en esos litorales, o que haya pocas, o sea, principalmente, como tú bien dijiste, la A manifiesta las verdaderas razones. La insuficiencia de puertos, para empezar, o sea, las especies marinas que sí hay ahí, pues no se aprovecha tanto como el recurso, porque no hay las instalaciones o la infraestructura para poder aprovecharse. Exacto. Y otra es que algo que ha beneficiado a la parte de Baja California Norte y Sur sí es las corrientes frías. Las tienen ellos. Y acá en las otras partes del litoral del Pacífico son más cálidas. Entonces no hay tantas especies como el atún, la sardina, que esa es pregunta de examen UNAM, pues principalmente en Baja California.
Y el turismo como principal actividad económica litoral, pues más bien se han dedicado a eso porque pues no hay tanta pesca. O sea, no quiere decir que esta sea la razón. Como la causa, sí. ¿no? Perdón. Muy bien. Muy bien. Y esa pregunta. Esta pregunta random salió una vez en área 4 y me acuerdo que varios así salieron como con la duda porque será? no quedaba como tan claro qué era. ¿Cuáles eran las características de ese país que te pedían identificar? O sea, con la pura gráfica tenías que ver y adivinar casi qué país era, ¿no? Okay. Entonces, pues mira, las características de la pregunta eran, de acuerdo a la gráfica de pirámide de edades, ¿qué país tendrá problemas de mano de obra e inmigración? Para algunos era como un poco ambiguo porque decía... pues, ¿qué país, no? O sea, como que este tema de tendrá problemas de inmigración es que estarán llegando muchos migrantes y pues eso va a representar un problema, o que nadie quiere migrar ahí. O sea, como que no les queda tan clara la pregunta, como si nadie quiere migrar. Inmigración, de que lo va a recibir o que lo va a sacar, sí. Ajá, entonces bueno, pero así como podemos observar las características de esta gráfica, vemos que población infantil o la tasa de natalidad es muy baja, ¿sí? O sea, y vemos que va aumentando la cantidad de población, ya digamos hay más jóvenes adultos, pero adultos es lo que prima en esta escala o en esta gráfica. Vemos que de los 50 a los 70 años de edad es donde está la mayor cantidad. Pero pues ya no son edades tan productivas, ¿no? De hecho ya no. Laboralmente. Sí, o sea, seguramente. Ya se esperaría. Exacto, o sea, no es como que se dediquen a la mano de obra. Construcción ¿verdad? y así. No. O sea, las fuerzas, si yo tengo 30 y tantos, sí. y ya no, ya las rodillas ya no es lo mismo, muchachos. Entonces, la población a esta edad pues ya no se puede dedicar tanto a este tipo de actividades. Sí. Y por eso es que se justifica pensar en un país desarrollado, porque les traje unas gráficas para que veamos cómo son los comportamientos de los países desarrollados. Sí, es una característica importante, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en Japón, fíjate cómo era en 1960, o sea, muchísimos nacimientos, muchos bebés, muchos niños, y lo que está en verde, pues jóvenes. Ya son jóvenes, y tenemos a los viejitos. Ajá. Ya después en el 2010 la mayor cantidad de población son jóvenes y adultos con fuerza laboral, pero ya vemos que en Japón para el 2060 se espera que sea inverso, ¿no? Sí, o sea, la mayoría van a estar en la cenitud, ya van a estar en la vejez y ya no va a haber casi nacimientos. Este es el comportamiento de los países que están que son desarrollados. Pero por ejemplo Filipinas en pleno 2020 ve la tasa de natalidad, o sea, es muy grande. Sí, o sea, muchísimos niños, que por familia estarán naciendo unos 5 o 4 niños, y pues muy pocos llegan a tener una esperanza de vida pues amplia, muy ¿no? Grande. O sea, muchos no llegan después de los 80 años, por ejemplo. Entonces acá este país nos suena a que es desarrollado. Sí. Entonces, a lo que entendemos con problemas de inmigración es que va a haber mucha inmigración. Que van a llegar de otros lugares. Exactamente. Entonces, pues el país que tenemos que cumple con esas características es Alemania, ¿verdad? Un país desarrollado en donde ya hoy en día la mayor cantidad de población son personas retiradas, jubiladas, son ancianos. Entonces necesitan gente que pueda realizar labores, o sea, mano de obra, trabajos, pues, ya saben, más duros, ¿no? O no tan duros también. Creo que muchas veces he visto comerciales, campañas. La ley de inmigración de Alemania justo acaba de modificarse para que sea más fácil que profesionales de la salud, por ejemplo, puedan llegar y tener residencia, trabajo de forma más fácil, sin tantos problemas ni tanta burocracia. Así es. Entonces, si eso es en la actualidad, son noticias que salen, leyes que se promueven, toda esa información nos puede ayudar a contestar el examen de una. Eso, muy bien. De hecho, yo tengo una amiga que su mamá es mi amiga, pero ella, la hija, está justo en Alemania
cuidando a personas de la tercera edad, por las facilidades que se han abierto para eso. Entonces, si alguien no encuentra trabajo aquí, a lo mejor lo puede Lo considerar. único difícil es aprender alemán, que esa cosa sí está muy rara. Sí. Y vamos, Eric, con la última pregunta. Bloque económico conformado por países como Japón, Vietnam, Malasia, México, Canadá, Estados Unidos, entre otros, creado en 1989 con el objetivo de crear la apertura comercial libre para el año 2020. Y esta pregunta se conecta con lo que estábamos platicando de la cuenca del Pacífico. Sí, de ¿Sí? estos tratados comerciales, ¿no? Sí. Sobre todo en esa época surgieron muchos cuando la globalización empezó, la queda del muro de Berlín y todo eso. Sí. Todo Entonces, se conectó. pues si vemos historia, geografía, la parte de geografía humana, aquí están completamente conectados. Se conecta mucho. Nos dimos cuenta cuando iniciamos con este proyecto, casi los últimos temas de geografía era prácticamente historia universal. Sí. Se juntaban mucho, así que en este tipo de preguntas creo que conocer cosas de historia, conocer cosas de geografía les va a ayudar a responder. Sí, nos va haciendo sentido y podemos asociar mejor. Entonces aquí el examen UNAM nos pone 4 nombres de bloques económicos. ¿Por qué puse esta como pregunta en random? Porque hay que saberse los nombres de los bloques económicos, saber a qué países pertenecen, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos ver que este es de los países que están en el Pacífico, es el acuerdo comercial de estos países. Mercosur, esa pues se refiere a las partes de hecho aquí voy a poner un mapa más general, porque aquí está el Tratado del Libre Comercio en América del Norte, aquí está Mercosur, que es todo lo que está aquí como en color cafecito. Sí, entonces vemos que está Brasil, Argentina, Uruguay. Que no sé si también aplique en geografía, me imagino que sí, pero prácticamente todos esos tratados hay que abordarlos hasta el 2000, ¿no? Sí, O sea, porque todo lo que también va cambiando. Todos los cambios que hay después del 2000 no se toman en cuenta. Todo lo que quedó establecido hasta el 2000 es lo que vamos a tomar en cuenta. Sí. Entonces, este bloque económico, muchachos, pues el CADC o SADC, ese está en África, entonces En bueno, África, ese no ¿verdad? aplica. Y la Unión Europea, su mismo nombre nos sugiere pues de qué bloque estamos hablando, ¿no? Que es acá, el que está en color azul. Entonces sí hay que echarle también un vistazo a los nombres de los bloques económicos y aquí en este mapa pueden ver cuáles son los que pertenecen a la PEC. Y pues bueno, ese tema es amplio, es interesante, pero sí es otro tema machetero. Sí, hay que memorizarlo, saber cuáles son, dónde son. Y la respuesta correcta quedó es el inciso A. el inciso A. el APEC. APEC. Muy bien. Muchachos, pues yo la más feliz de que su profe Eric me acompañara en estas preguntas random de geografía, que con él siempre es con quien comento, cuando hacemos el examen, entre él y yo discutimos las preguntas, las estudiamos y pues muchas gracias, Eric. También decirles que si alguien se ha encontrado otra pregunta random, déjenla por favor en los comentarios, nos encantará contestarles. Créeme que encontré muchas, pero bueno, este video dije, van a ser 10. Van a ser cortitas. Ahí nos vamos, si no aquí nos pasaríamos las horas. Sí, hay bancos enormes de preguntas Sí. y créanme que una pregunta de estas que les salga puede ser la diferencia, ¿no? Aquí entramos por aciertos, un acierto más, uno menos, hace mucha diferencia. Muy bien, pues entonces nos estamos viendo, cuídense mucho y les deseamos todo el éxito en su examen UNAM. Hasta la próxima.